Wallis Simpson se convirtió en una leyenda cuando su amante, el rey Eduardo VIII, decidió renunciar al trono inglés por ella. La prensa estadounidense describió su historia como el idilio del siglo, pero el tiempo pondría las cosas en su lugar. La historia romántica del bello y encantador rey que renunció al trono por amor a una plebeya estadounidense, divorciada 2 veces, parecía un cuento de hadas. Hoy hablaremos un poco sobre esta mujer, ya que su papel en la historia del siglo XX, y especialmente en la monarquía inglesa, fue absolutamente decisivo. Con su llegada, todo cambió. El rey se convirtió en duque y el duque se convirtió en rey. Sin ella, lo más probable es que la reina Isabel II jamás hubiera subido al trono inglés. Pero antes, ayúdanos a hacer crecer nuestro canal, dando like y compartiendo este video. Si aún no estás suscrito, suscríbete para no perderte ninguna de nuestras historias. Tanto su padre como su madre provenían de familias tradicionales estadounidenses, con prestigio social y antepasados ilustres, como políticos y jueces. Ambos se amaban mucho, pero no estaban casados cuando la pequeña Wallis nació, el 19 de junio de 1896, en un hotel de un club de golf en Pensilvania, Estados Unidos. En aquella época, un hijo nacido fuera del matrimonio era una auténtica ofensa social, una vergüenza. Por eso, la niña ni siquiera fue registrada en la historia oficial de las familias y no fue bautizada, pues era considerada fruto del pecado. Sus padres se casaron meses después de su nacimiento en una ceremonia sencilla. Su padre, que llevaba tiempo enfermo de tuberculosis, falleció poco después del matrimonio, dejando a su viuda y a su pequeña hija en una situación económica muy difícil. La abuela paterna de Wallis, Anna Warfield, que nunca ocultó su desprecio por su nuera, aceptó que la joven y la nieta vivieran en su casa de 3 pisos, donde residía con su único hijo soltero, Solomon. Era un hombre influyente, de buena posición, que presidía una compañía ferroviaria y era director de varias empresas importantes. Solomon siempre le recordaba a la madre de Wallis que estaba en esa casa gracias a su caridad y tampoco disimulaba sus miradas lascivas hacia ella. Era una situación difícil para Alice. Sintiendo incomodidad por la actitud de su cuñado, pero sin querer indisponerse con su suegra ni con él, decidió mudarse. Solomon no estuvo muy de acuerdo, pero aún así propuso darle una cantidad mensual para ayudar con los gastos. Ese dinero era insuficiente y Alice comenzó a trabajar como costurera para poder sobrevivir junto a su hija. En 1902, su hermana Bets, que había quedado viuda un año antes y no tenía hijos, se sentía muy sola y llamó a Alice y a la pequeña Wallis para que vivieran con ella. Fue una buena época para ambas, pues Bets era cariñosa, adoraba a su hermana y a su sobrina. En 1908 se mudaron a un apartamento grande, con muchas habitaciones, que Alice decidió alquilar a estudiantes para obtener un ingreso extra. Sin embargo, eso era considerado una deshonra a los ojos de la sociedad de Baltimore en aquella época. A los 12 años, Wallis sufrió acoso escolar. Sus compañeras no dejaban de recordarle que era pobre y que su madre alquilaba las habitaciones de la casa para sobrevivir. Wallis, sin embargo, reaccionaba. No bajaba la cabeza y les gritaba toda clase de insultos a las chicas. Sabía ser educada, pero también poseía un lenguaje tan vulgar que los profesores quedaban boquiabiertos. No era especialmente bella, tenía un rostro anguloso, un mentón prominente y una frente ancha. Sin embargo, tenía una buena postura y un cuerpo esbelto. Era decidida, segura de sí misma, de pensamiento ágil, y sabía cautivar a las personas, escuchándolas y prestándoles atención. Los chicos la encontraban interesante, divertida y, sobre todo, atrevida. Aunque era pobre, siempre vestía impecablemente, con ropa que su madre confeccionaba para ella, siempre con un toque original y hecha a medida. En 1911, Wallis ingresó en un internado exclusivo para señoritas.
La escuela Oldfield era la más cara del estado de Maryland y su tío Solomon pagaba sus estudios. Allí, Wallis estudiaba con las niñas más ricas e influyentes de la sociedad. En 1915, a los 19 años, conoció a Winfield Spencer Jr., aviador de la Marina de los Estados Unidos, mientras visitaba a su prima Corinne en Florida. Winfield Spencer era un hombre alto, musculoso y con un aire arrogante. Se enamoraron rápidamente y quisieron casarse lo antes posible. Aunque tanto la familia de él como la de ella creían que era muy precipitado, los dos se casaron el 8 de noviembre de 1916 en Baltimore. Fue su tío Solomon quien pagó su dote y su ajuar. Después de la luna de miel, Wallis no tardó en descubrir que su marido era alcohólico y mujeriego. Tras la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, en 1917, Spencer fue enviado a San Diego, California, como primer oficial comandante. En realidad, quería ser enviado a combatir al extranjero, pero la Marina no lo permitió, posiblemente debido a su alcoholismo. Las Fuerzas Armadas protegían su imagen en el exterior, y Spencer incluso llegó a volar completamente ebrio. Sufrió un accidente, cayendo al mar, pero salió ileso. Además, era violento y muy celoso, descargando todas sus frustraciones en su esposa. A veces, cuando salía de casa, ataba a Wallis a la cama y en una ocasión llegó a encerrarla en el baño durante un día entero. No obstante, el infiel en aquella relación era él y sus aventuras extramatrimoniales eran conocidas por todos. Después de vivir en California por un tiempo, los Spencer se mudaron a Washington, donde residían su madre, Alice, y su querida tía Bets. Sintiendo la protección de su familia cerca, Wallis, cuya convivencia con su marido ya era insoportable, consideró seriamente el divorcio. Sin embargo, la respuesta de su familia, especialmente de su tío Solomon, fue negativa. Jamás permitirían que manchara la reputación familiar con un divorcio. Así que de momento, la única salida posible para ella era la separación. En otoño de 1921, decidieron separarse, al menos temporalmente. Wallis empezó a disfrutar plenamente de su vida de soltera. Tenía poco dinero, apenas la mísera pensión que su marido le daba, pero finalmente estaba libre de humillaciones y amenazas. A los 25 años, era una mujer elegante y atrevida que sabía cómo tratar a los hombres. Mantuvo relaciones con varios. Uno de ellos fue un embajador italiano, quien le transmitió toda su admiración por Benito Mussolini. Luego tuvo un romance con el primer secretario de la Embajada Argentina, Felipe Spil. Se enamoró perdidamente de él, pero la relación entre el apuesto latino y Wallis terminó abruptamente a finales de 1923, cuando él se enamoró de otra mujer y la dejó. Wallis quedó devastada y furiosa. En una elegante recepción, hizo un escándalo y le arañó la cara delante de todos. Su sueño de convertirse en esposa de un rico diplomático terminó en ese instante. Después de eso, viajó a París, donde pasó 5 meses tratando de olvidar su fracaso sentimental. Mientras tanto, su esposo, Winfield Spencer, comenzó a enviarle cartas suplicándole que olvidara el pasado y fuera a China, donde la Marina lo había destinado. Sola nuevamente y sin dinero, decidió intentar salvar su matrimonio una vez más. Existen otras versiones sobre los motivos que llevaron a Wallis a emprender un viaje a China en 1924. Según el biógrafo Charles Higham, antes de viajar a Hong Kong, habría sido entrenada por el Servicio de Inteligencia del Ministerio de la Marina para llevar documentos secretos a ese país. Viajó en un barco de la Armada estadounidense y al llegar, se instaló con su esposo en un apartamento de la Marina. Sin embargo, la reconciliación fue un fracaso. En poco tiempo, su esposo, Win Spencer, la dejó para vivir con otra mujer. Abandonada y completamente sola en aquel lugar, viajó a Shanghái y comenzó a moverse en la alta sociedad de la colonia inglesa de la ciudad. Empezó a asistir a fiestas elegantes en lujosas mansiones, carreras de caballos y clubes nocturnos. Se dice que la única frase que Wallis aprendió en mandarín fue «camarero,
«Sírvame más champán». En esas andanzas, conoció al conde italiano Galeazzo Ciano, con quien tuvo un breve romance. Ese hombre acabaría convirtiéndose en ministro de Relaciones Exteriores de Italia y yerno de Mussolini. Según el escritor Charles Higham, ella habría quedado embarazada de Ciano, pero decidió abortar antes de regresar a Estados Unidos. Las complicaciones de ese aborto le dejaron serias consecuencias, incluida la imposibilidad de tener hijos. Al regresar a Estados Unidos, fue hospitalizada de inmediato. Nunca reveló los motivos de su internación, pero todo indica que fue debido a las secuelas de aquel aborto. Pasó 4 meses de convalecencia en el apartamento de su madre en Washington y finalmente se divorció de su esposo. En la Navidad de 1926, su amiga Mary, quien había sido una de sus damas de honor en su boda, estaba casada con Jacques Raffray y la invitó a pasar las fiestas de fin de año en Nueva York, donde vivía. Allí, Wallis conoció a Ernest Simpson, un hombre atractivo de 29 años que parecía un verdadero caballero. Desde el primer momento, se gustaron y empezaron a salir juntos. En 1928, Ernest se mudó a Londres por negocios, pero antes de partir, le propuso matrimonio a Wallis. A los 31 años y recién divorciada, ella rechazó la propuesta. Entonces, sus caminos se separaron. Ella se fue de vacaciones a Francia con algunos amigos y él partió hacia Inglaterra. Sin embargo, pocas semanas después, Wallis reconsideró la propuesta y le escribió diciéndole que aceptaba. A finales de junio, se casó con Ernest Simpson en un registro civil en Chelsea. Ningún familiar ni amigo asistió a la ceremonia. Para compensar la sencillez de la boda, su nuevo esposo le ofreció una lujosa luna de miel, comenzando por Francia y España. Luego, la pareja recorrió Europa en coche, con un chofer uniformado, alojándose en los mejores hoteles. Después de la luna de miel, los Simpson se instalaron en Londres, en el apartamento de Ernest, cerca de Hyde Park. La vivienda era elegante, luminosa, con varias habitaciones y un servicio doméstico compuesto por 5 personas. Por primera vez en su vida, Wallis disfrutaba de una buena situación económica y podía permitirse lujos hasta entonces impensables para ella. Decoró su apartamento y compró antigüedades en Chelsea y Kensington, sin preocuparse por los gastos. Aprendió y se adaptó rápidamente a la rígida etiqueta de la alta sociedad inglesa, convirtiéndose en una de las grandes anfitrionas de Londres. Organizaba fiestas elegantes y entretenidas en su casa, que se hicieron famosas en la ciudad. Diplomáticos extranjeros, políticos, empresarios, principalmente noruegos y estadounidenses, clientes de Ernest, actores y damas de la sociedad se reunían allí. Poco a poco, la señora Simpson se integró en la comunidad estadounidense de Londres, que se reunía al menos 2 veces por semana. Entre una fiesta y otra, conoció a Thelma Furness, quien en ese momento era amante del príncipe de Gales. Thelma, una mujer hermosa y elegante, estaba casada con un hombre mucho mayor que ella, el vizconde Furness, quien pasaba sus días en la Riviera bebiendo coñac y coqueteando con jóvenes bellezas. Thelma tenía solo 23 años cuando comenzó su relación con el heredero de la corona en el verano de 1929. Desde el primer encuentro, Wallis y Thelma, ambas divorciadas, estadounidenses y de mentalidad liberal, congeniaron y se convirtieron en grandes amigas. En el invierno de 1930, los Simpson fueron invitados a la casa de campo de Thelma. El príncipe de Gales y su hermano menor también estaban entre los invitados. Eduardo quedó impresionado desde el primer encuentro con la señora Simpson. A partir de ese momento, Wallis y Eduardo se reencontraron varias veces en compañía de amigos en común, en fiestas en Londres o fines de semana en el campo. Ella fue presentada a la corte del rey Jorge V y la reina María en junio de 1931 en el Palacio de Buckingham. Tras la presentación, Thelma invitó a algunos amigos, incluidos los Simpson, a brindar con una copa de champán en su casa.
el príncipe apareció por sorpresa y elogió a Wallis por su elegante vestido. Cuando Wallis y su esposo decidieron irse a las 3 de la madrugada, el príncipe de Gales se ofreció a llevarlos en su coche. Fue todo un honor para ellos. Pocos meses después, el príncipe de Gales cenó por primera vez en la casa de los Simpson. Para entonces, Eduardo ya no podía ocultar su admiración por ella, y siempre que estaba en Londres, visitaba la casa del matrimonio. Aparecía sin previo aviso para tomar un té o una copa que ella misma le preparaba. Para el príncipe, Wallis era una mujer fascinante, culta y capaz de hablar sobre cualquier tema, incluyendo política y asuntos sociales. Pero lo que más le gustaba de ella era su sinceridad. Wallis era muy directa con él y hablaba sin miedo. Un hombre como él, príncipe, rara vez encontraba ese rasgo en otras personas. Cuando Wallis Simpson conoció al príncipe de Gales, él tenía 38 años y era el soltero más codiciado de Europa. Su relación con su padre, el rey Jorge V, siempre había sido distante y turbulenta. Sin embargo, por aquel entonces era el favorito de su madre, la reina Mary. El futuro rey nunca disfrutó de la etiqueta y el protocolo estricto de la corte, que consideraba anticuados, ni de las tradiciones obsoletas y excesivamente rígidas que prevalecían en la familia real británica. En los años 1920, el príncipe de Gales alcanzó una popularidad similar a la de una estrella de Hollywood. La mayoría de las jóvenes de su época estaba enamorada de él. Era guapo, refinado, un modelo de elegancia, se vestía de manera informal y audaz, creando un estilo propio que sería ampliamente imitado. Pero, a pesar de su sofisticación, era un hombre sencillo, divertido y moderno, que encontraba cada vez más irritantes las costumbres sobrias de la corte y trataba de pasar el mayor tiempo posible en las 2 residencias oficiales que tenía a su disposición. También era inmaduro y caprichoso. Muchos comentaban y lamentaban que el heredero tuviera una personalidad débil e infantil. Su vida de soltero disoluto le causó más de un enfrentamiento con su severo padre, quien dudaba que su hijo mayor pudiera algún día llevar el peso de la corona con honor y responsabilidad. Decía: «Cuando yo muera, este chico durará como máximo 12 meses en el trono». El tiempo acabó por demostrar que las predicciones del monarca fueran proféticas. En diciembre de 1933, Thelma, que aún era su favorita, decidió viajar a Estados Unidos. Antes de dejar Inglaterra, se reunió con Wallis para despedirse y le pidió a su querida amiga que cuidara del príncipe mientras estuviera fuera. Con Thelma ausente, el príncipe continuó visitando, ahora con más frecuencia, la casa de los Simpson para tomar una copa, y a menudo se quedaba a cenar con la pareja. Ernest Simpson, el marido, observaba impasible mientras el príncipe coqueteaba con su esposa. Cuando Thelma regresó de su viaje 3 meses después, la frialdad del príncipe hacia ella era más que evidente. Edward, que la mantenía bajo vigilancia, sabía que su amante había tenido un romance con el príncipe Ali Khan durante su estancia en Nueva York. Aprovechó ese desliz de ella para iniciar su relación con Wallis, por quien sentía una atracción ya irresistible. La complicidad entre Wallis y el heredero era evidente, hasta el punto de que ella no dudaba en reprenderlo en público. Durante una cena en la residencia de Edward, él tomó una hoja de lechuga con los dedos y Wallis, sentada a su lado, le dio una palmada en la mano y le dijo: «La próxima vez usa tenedor y cuchillo», como si fuera una estricta institutriz corrigiendo a un niño. Los invitados, estupefactos, incluyendo a Thelma y al sumiso señor Simpson, percibieron en ese momento la verdadera naturaleza de su relación. Thelma, entonces, comprendió que su amiga Wallis había cuidado demasiado bien del príncipe en su ausencia. Después de la cena, se retiró temprano a sus aposentos y a la mañana siguiente salió discretamente de la residencia, sin despedirse y llevándose todas sus pertenencias. Quedó claro que Wallis ahora ocupaba su lugar en el corazón del príncipe.
En aquel mes de abril de 1934, el romance del siglo, como lo llamaría la prensa estadounidense, acababa de florecer y muy pronto sacudiría los cimientos de la monarquía británica. Para todos los que los vieron, quedó claro que Wallis era la amante oficial del príncipe y que no era simplemente una conquista más. La familia real observaba, desesperada, mientras Wallis reorganizaba toda la vida de Edward. Parecía que él había perdido la cabeza por aquella americana liberal, casada y divorciada. El príncipe de Gales ya ni siquiera lo disimulaba. Comenzó a aparecer en público con su nueva amante. Iban al teatro, a la ópera, y ella también lo acompañaba en recepciones en la embajada y en ceremonias de Estado. Esto enfurecía a los monarcas. La reina Mary estaba desesperada y junto con su nuera, Elizabeth Bowes-Lyon, hizo todo lo posible para que Edward dejara a esa mujer. Así era como llamaban a Wallis entre los miembros de la familia real, esa mujer. A veces añadían un adjetivo en medio, esa horrible mujer. Pero nunca mencionaban su nombre, pues nunca se rebajarían a tal punto. Mientras tanto, el príncipe quería que la alta sociedad de Londres supiera que esa mujer fascinante era quien ahora disfrutaba de sus favores. La influencia de Wallis en la vida del príncipe, que claramente dependía cada vez más de ella, era preocupante, decían. Aquella intrusa americana se había convertido, de la noche a la mañana, en la dueña de las dos residencias habituales del príncipe. Ella misma elegía los menús, redecoraba las habitaciones y daba órdenes a los sirvientes, independientemente de la jerarquía o antigüedad de los empleados que trabajaban para Edward. Se dice que, cuando llegaba de algún baile en la madrugada, despertaba bruscamente a los sirvientes para atenderla en alguno de sus caprichos. Los sirvientes más leales y antiguos del príncipe detestaban a esa mujer, que según ellos había hechizado al heredero de la corona con sus artimañas. Se sentían degradados por tener que obedecer a la señora Simpson, quien a sus ojos no era más que una simple adúltera y a la vez divorciada americana. En el verano de 1934, Edward invitó a Wallis a pasar las vacaciones juntos en España y Francia. Su marido, Ernest, rechazó la invitación. Quien la acompañó fue su tía Bessie, su pariente favorita. En Cannes, Francia, se instalaron en un lujoso hotel y a la 1 de la madrugada, el príncipe mandó abrir la tienda Cartier para comprarle a su amada una pulsera de diamantes y esmeraldas. Esa fue una de las primeras joyas valiosas que el príncipe le regaló a su futura esposa durante los 35 años de vida que pasaron juntos. Mucho se ha escrito sobre la relación y la influencia que Wallis tuvo sobre el príncipe, pero sea cual sea la verdad, no hay duda de que ella, que ya tenía fama de dominante y mandona, cautivó a Edward. Circulaban rumores en Londres de que la americana había aprendido técnicas sexuales sofisticadas durante su estancia en China, donde vivió con su primer marido. El escándalo estalló cuando el primer ministro británico, Stanley Baldwin, divulgó un informe sobre las actividades de Wallis durante su gira asiática. Según estos documentos, obtenidos por los servicios secretos británicos y destinados al rey Jorge V y a la reina Mary, quienes ordenaron investigarla, fue Win Spencer quien inició a su esposa en los burdeles de lujo de la colonia inglesa. El informe, llamado El Dossier Chino, acabó con la reputación de Wallis. Fue acusada no solo de frecuentar burdeles y casinos, sino también de estar involucrada en el tráfico de drogas. Al rey no le molestaba que su hijo tuviera una nueva amante. Lo que detestaba era que el príncipe desfilara con ella en público y la llevara a sus compromisos oficiales. En el otoño de 1935, el rey Jorge V enfermó gravemente. El monarca, durante sus últimos 2 años de vida, no dejó de sufrir pensando en su heredero. La idea de dejar el trono en manos de su hijo primogénito, soltero a los 41 años y enamorado de esa mujer, era insoportable. En su lecho de muerte, Jorge V le pidió a su leal esposa que se negara a recibir a la amante pecadora de su hijo.
La reina Mary cumpliría esa promesa con gusto hasta el final de sus días. Tras la muerte de su padre, el príncipe de Gales ascendió al trono como Eduardo Ipos, convirtiéndose en el hombre más poderoso del mundo en ese momento. Sus súbditos lo amaban. Sin embargo, aquel 22 de enero de 1936, el nuevo rey no pudo ocultar su preocupación. En ese momento, solo pensaba en cómo arreglar las cosas para poder casarse con Wallis antes de la coronación, prevista para mayo de 1937. El problema era que no sabía cómo hacerlo. La llamó para notificarle la muerte de su padre. Al escuchar la noticia del fallecimiento del monarca, la señora Simpson sintió una profunda tristeza. Pensó que, a partir de ahora, su relación cambiaría y tuvo miedo de perderlo. Ella adoraba ese mundo en el que el príncipe la había introducido. Fiestas elegantes en magníficas mansiones, conocer a personas importantes, pero siempre pensó que todo aquello terminaría en cualquier momento. Sin embargo, si ella tenía dudas sobre el amor que Eduardo sentía por ella, al día siguiente todas esas dudas se disiparon. El nuevo rey la invitó a presenciar el anuncio oficial de su nombramiento desde uno de los balcones del Palacio de St. James. Ella quedó completamente sorprendida y todos los presentes se quedaron impactados. Tras la proclamación, el nuevo rey, Eduardo VIII, se acercó a ella y le dijo: «Nada podrá cambiar lo que siento por ti». Al invitar a Wallis a su ceremonia de proclamación, el rey demostró un tremendo desprecio al protocolo, y todos lo vieron junto a esa mujer divorciada. El primer ministro, Stanley Baldwin, dejó claro que esa acción era inaceptable. La alta aristocracia inglesa y la familia real tampoco ocultaron su indignación. Cuando Baldwin ordenó la investigación de las actividades de la señora Simpson en China, se descubrió su amistad con importantes oficiales nazis, incluido Joachim von Ribbentrop, el futuro ministro de Relaciones Exteriores de la Alemania nazi. En julio de 1936, Ernest Simpson, arruinado después de haber cumplido todos los deseos y atendido los costosos caprichos de su esposa, Wallis, dejó su casa en Londres y le dijo que podía iniciar el divorcio cuando quisiera. Ernest ya tenía una nueva amante, Mary Raffray, aquella amiga en común que los había presentado en su casa en Nueva York en la Navidad de 1926. Wallis inmediatamente le dio la buena noticia a Eduardo, y él mismo se encargó de encontrar un buen abogado para resolver lo más rápido posible el papeleo. El divorcio se firmaría en octubre de 1936. Ese día, Eduardo le regaló a su amada un magnífico anillo de compromiso con una esmeralda rectangular de casi 20 quilates. Mientras tanto, el pueblo británico ignoraba ese idilio que su monarca vivía con la señora Simpson. Ella nunca pensó en casarse con el príncipe. Se conformaba con disfrutar de su compañía y del estilo de vida lujoso que llevaba con él. Pero no contó con un detalle. El propio Eduardo, al ser nombrado rey, obsesivamente enamorado de ella, se volvió aún más autoritario y caprichoso. Él creía que tenía derecho a todo y que podía conseguir lo que quisiera. La devoción que sentía por ella comenzó a afectar seriamente sus deberes reales. No le daba mucha importancia a sus compromisos y, en su deseo de complacer a su amante en todo momento, dejaba a todos esperando durante horas. Wallis, que conocía la dureza de una vida sin dinero y ya había pasado por serias dificultades económicas, vivió con su príncipe un verdadero cuento de hadas. Cruceros de lujo, bailes hasta el amanecer, cenas a la luz de las velas y regalos carísimos. El rey, que gozaba de gran popularidad entre el pueblo por ser considerado un monarca moderno, preparado y sensible a las injusticias sociales, al subir al trono reveló un carácter menos generoso. En el verano de 1936, alquiló un yate de lujo para llevar a su amada de vacaciones. Terminó descuidándose y fue fotografiado mientras ella le tocaba el brazo. Eso fue una prueba indiscutible de que estaban teniendo un romance, ya que un rey nunca podía ser tocado en público. Para el público internacional,
Hasta entonces discreto y respetuoso con respecto a su relación, el rey comenzó a ser considerado un descarado. La prensa estadounidense comenzó a especular si se casarían o no. La relación ya era conocida en todo el mundo, excepto en el Reino Unido, donde era censurada. Un acuerdo de caballeros determinaba que el romance entre el rey y esa mujer casada permaneciera fuera de la prensa británica. Fue el primer ministro quien tomó el control de la situación. El 20 de octubre tuvo una entrevista con el rey, en la que, por primera vez, habló abiertamente sobre su relación con la señora Simpson. En esta reunión, le pidió al rey que llevara su romance de una manera más discreta, como lo había hecho con sus amantes anteriores. El rey le dijo al primer ministro que deseaba casarse con ella y que, si no podía hacerlo y seguir siendo rey, estaba preparado para abdicar. Luego comunicó su decisión a su madre, la reina Mary, quien intentó, sin éxito, apelar al sentido del deber de su hijo. En una segunda entrevista con el primer ministro, el monarca propuso un matrimonio morganático que le permitiría casarse con Wallis, aunque ella no pudiera ser reina. Solo consorte, tampoco formaría parte de la familia real, y sus hijos no estarían en la línea de sucesión al trono. Una solución perfecta para él, que solo deseaba seguir cerca de su amada mientras mantenía el trono. Pero el primer ministro no estuvo de acuerdo con esa propuesta, que finalmente no fue aprobada por el gobierno británico. Finalmente, el 3 de diciembre, la prensa británica reveló el romance del rey, y el escándalo se apoderó de todos los medios de comunicación. Cientos de periodistas rodearon la casa de Wallis. Se quedó muy asustada, no quería ese escándalo y se vio obligada a huir apresuradamente a Francia. De repente, dejó de ser una mujer alegre que frecuentaba la alta sociedad inglesa para convertirse en una de las figuras más famosas y perseguidas por la prensa en aquel año de 1936. Eduardo, desesperado, al ver que la posibilidad de un matrimonio morganático había sido descartada por el gobierno y la iglesia, informó al ministro que quería someter su situación a la decisión del pueblo británico. Baldwin respondió, impasible, que convocar al pueblo pasando por encima del gobierno era inconstitucional. El 11 de diciembre, el rey cenó con Winston Churchill, quien estuvo a su lado hasta el último momento, y le dijo que iba a abdicar. Hasta hoy, muchos creen que, si no fuera por la prisa, el desespero y la imposición del rey de querer casarse con Wallis a cualquier precio, tal vez si él hubiera llevado el asunto con más calma y frialdad. Seguramente, después de algunos años, lo más probable es que habría logrado casarse con ella y mantener el trono al mismo tiempo. Pero él era impulsivo, y, esa misma noche, Eduardo VIII, apenas 326 días después de haber asumido el trono, en un discurso histórico, anunció las razones de su abdicación, que no fueron bien recibidas por la mayoría de los británicos. Dijo, «Deben creerme cuando les digo que es imposible soportar la pesada carga de cumplir con mis deberes como rey, sin la ayuda y el apoyo de la mujer que amo». Ella escuchó las palabras de la abdicación del rey en la casa de unos amigos en Francia. Tras el discurso, se enfureció y, en un ataque de rabia, lanzó y rompió varios jarrones contra la pared. Estaba realmente furiosa, porque, aunque el gesto del rey mostraba cuánto la amaba, habría preferido seguir siendo su amante y disfrutando de la vida lujosa que llevaban juntos en Inglaterra. Se sentía cómoda en esta situación. Y, a pesar de que el rey eximió a Wallis de cualquier responsabilidad por su decisión, ella sería el centro de todos los ataques. La mayor enemiga de la monarquía, la bruja americana que hechizó al rey, dijeron algunos medios de comunicación. Ella fue ferozmente acosada, recibió varias amenazas, cartas y llamadas. La decisión del monarca la condenó, una vez más, a la marginación social, de la cual había intentado escapar durante toda su vida. Llegó a decirle que no quería seguir con la relación, que aquella situación era insostenible y que iba a desaparecer de su vida,
ya que ahora todo se había convertido en un gran problema que únicamente los haría a ellos las personas más infelices del mundo. Él simplemente respondió que a donde ella fuera, él la seguiría. Con la abdicación del rey, su hermano, el entonces duque de York, fue proclamado rey Jorge VI. Estaba casado con la aristócrata escocesa Elizabeth Bowes-Lyon, con quien tuvo 2 hijas, la princesa Elizabeth y la princesa Margaret. La ceremonia de coronación de Jorge VI tuvo lugar el 12 de mayo de 1937 en la abadía de Westminster. Eduardo quería casarse con su amada lo más rápido posible. El 3 de junio de 1937, finalmente se casaron en Francia, en el castillo de Candé, en una ceremonia sencilla que contó con solo 16 invitados. Afuera, un pequeño ejército de periodistas fotografió lo que muchos consideraron el matrimonio del siglo. Pero la prensa no sabía que, ese mismo día, Eduardo había recibido una carta de su hermano, el rey Jorge VI, informándole que, aunque él y su esposa recibirían el título de duques de Windsor, solo él podría ostentar el título de Su Alteza Real, lo cual fue negado a Wallis y a sus descendientes. Fue un triste regalo de bodas, y más aún para el duque, que esperaba que al menos sus hermanos estuvieran presentes en el día más feliz de su vida. El nuevo duque de Windsor, consternado por esa humillación, ordenó que después de la ceremonia todos sus amigos y los de Wallis, así como los sirvientes a su servicio, se dirigieran a ella como Su Alteza Real. A pesar de la amargura del duque y la tensión obvia que Wallis estaba experimentando, la pareja mantuvo la compostura durante la sesión de fotos de la boda. Ella llevaba un vestido largo de crepé satén en tono azul. Ese vestido de novia fue copiado en todo el mundo. Cecil Beaton, fotógrafo oficial de la corte inglesa y de las mayores celebridades del mundo en ese momento, asistió al evento y comentó después: «Ella lo quiere, pero parece que no está enamorada». Ella ya había confesado, en una carta a su tía, que Eduardo la irritaba mucho porque dependía demasiado de ella. Desde el principio aparecía en su casa sin avisar, la llamaba todos los días, a cualquier hora, y pasaba horas y horas al teléfono. Escribía constantemente cartas de amor, que ella encontraba completamente infantiles y un tanto patéticas. Ella, que siempre había sido una mujer independiente y liberal, se sentía sofocada por ese amor excesivo que él le profesaba, con sus constantes atenciones. Pero ese día, en el castillo de Candé, la nueva duquesa de Windsor decidió que haría feliz a su marido, un hombre frágil, melancólico, que había perdido todo, incluso el afecto de su familia. Ella declaró en su autobiografía que la luna de miel había sido muy difícil para ambos, en parte por las discusiones que tenían sobre el tema de la abdicación. Muchos vieron a Wallis reprender al duque por haber renunciado al trono. Ella también creía que, si él hubiera aceptado ser coronado solo y hubiera sido paciente, como sus amigos le aconsejaron, las cosas podrían haberse resuelto de otra manera, y ella no sería una mujer tan odiada e insultada. Ahora, la relación de la pareja, obligada a vivir en el exilio, no sería nada fácil. Wallis no solo lamentaba la pérdida de sus antiguos privilegios, sino que también extrañaba la intensa vida social que llevaba en Inglaterra. Ahora tenía a un hombre ocioso a su lado que la observaba todo el tiempo. Un hombre que se sentía amargado porque su familia le había dado la espalda. La primera casa de la pareja fue el Château de la Croix, en el sur de Francia. Cuando los duques lo visitaron por primera vez, se enamoraron del lugar y lo alquilaron por 10 años. Ella lo remodeló, gastando una verdadera fortuna. El duque y la duquesa crearon su propio universo particular. En 1937, realizaron una imprudente visita oficial a la Alemania nazi. Los Windsor recorrieron 9 ciudades alemanas y conocieron a los principales líderes del Tercer Reich. El punto culminante del viaje fue el encuentro con Adolf Hitler, quien los recibió el 22 de octubre en su impresionante refugio en las montañas. Su visita fue hábilmente utilizada como propaganda nazi.
lo que perjudicó enormemente la imagen de los duques. La fotografía de Wallis y Edward junto al dictador dio la vuelta al mundo. Aquel triste invierno, la única buena noticia para Wallis fue que apareció en la lista de las 10 mujeres mejor vestidas del mundo. Esto la consoló mucho. Ella siempre fue consciente de que no era un estándar de belleza y decía que lo único que podía hacer era vestirse mejor que las demás. Era cliente asidua de las grandes casas de alta costura, incluyendo Dior, Rochas, Givenchy y otras. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, en septiembre de 1939, el gobierno británico decidió que ya era hora de que el duque regresara a casa y sirviera a su país. Después de 2 años de ausencia, cruzaron el Canal de la Mancha y fueron recibidos por Winston Churchill. Toda la familia real ignoró su presencia y los duques fueron impedidos de quedarse en el Palacio de Buckingham o en cualquier otra residencia real. Se habían convertido en personas no gratas para muchos, y sus viejos amigos, la mayoría de ellos miembros ilustres de la alta sociedad inglesa, les dieron la espalda. Durante la guerra, el duque recibió el rango de mayor general y un cargo de enlace con la Fuerza Expedicionaria Británica en Francia. Ella se alistó en el servicio de ambulancias francés. El 10 de mayo de 1940, cuando Hitler entró triunfalmente en París con sus tanques, los duques abandonaron sus puestos y se refugiaron en Biarritz. Algunos historiadores aseguran que Hitler quería secuestrar a los duques para después amenazar al gobierno británico y finalmente devolverle el título de rey a Edward, naturalmente como un rey títere que él pudiera manipular. El gobierno británico decidió enviarlos lejos hasta que la guerra terminara. El primer ministro le ofreció el cargo de gobernador general de las Bahamas. Cuando llegaron allí, el 7 de agosto de 1940, el duque sabía que su cargo no era relevante. Entendió que aquello era un exilio forzado, pero decidió entregarse con entusiasmo al trabajo y a las funciones oficiales. La llegada de los duques fue un gran acontecimiento en la colonia, que recibió con gran cariño a aquel hombre que había sido rey de Inglaterra. Y en Nassau, por primera vez, Wallis se dedicó a obras de caridad, como se esperaba de la esposa del gobernador. Visitaba escuelas y hospitales e incluso abrió una clínica prenatal con sus propios recursos. Pero pronto, aquella isla se convirtió en un lugar tremendamente aburrido, monótono y sin brillo para los duques. Detestaban la atmósfera colonial y provinciana de la isla. El calor tropical sofocante y la sensación de aislamiento afectaron la salud de Wallis. En uno de sus viajes a Estados Unidos, tuvo que ser operada de una úlcera estomacal. El 15 de marzo de 1945, unos meses antes del término de su mandato, el duque de Windsor renunció al cargo de gobernador de las Bahamas. Y, aunque continuó escribiendo cartas a Londres exigiendo un cargo oficial a su altura, como el de embajador británico en Washington, esa petición fue denegada. El cargo de gobernador de las Bahamas fue el último empleo que el gobierno inglés le ofrecería. Después de 6 años de ausencia, los Windsor embarcaron, con su equipo de confianza y su voluminoso equipaje, hacia Europa. Se convirtieron en la imagen del glamour. En los años 50, el duque y la duquesa de Windsor pasaron a formar parte del incipiente jet set internacional. Eran inmensamente ricos, vivían lujosamente, pero no parecían felices. Su vida, siempre ociosa, se dividía entre París, el interior de Francia, Londres y Nueva York. Con los años, el carácter de ella fue cambiando y se volvió agudo, caprichoso e inflexible, al lado de un hombre que ya no tenía secretos para ella. Mientras tanto, su marido intentaba combatir sus frecuentes depresiones, regalándole joyas fabulosas y originales. El 6 de febrero de 1952, el rey Jorge VI falleció. Había reinado durante 15 años y su hija, Elizabeth, lo sucedería en el trono. El duque escuchó la noticia en Nueva York y embarcó en el Queen Mary para asistir al funeral. Cuando Elizabeth II fue coronada, el 2 de junio de 1953, Edward no asistió a la ceremonia,
aunque sentía un gran cariño por su sobrina. Sabía que la familia real, especialmente la entonces reina madre, viuda de Jorge VI, que siempre despreció a su cuñada, no aceptaría la presencia de Wallis. Firme en sus convicciones, rechazó la invitación. Y cuando su madre, Mary de Teck, murió el 24 de marzo de 1953, Edward, muy triste, asistió al funeral, pero sin Wallis. En los años 60, cada vez más excéntricos y ostentosos, tenían 30 criados. La salud del duque se deterioró lentamente y, en 1964, a los 70 años, sufrió un desprendimiento de retina y tuvo que someterse a una cirugía en Londres. En la clínica recibió la visita de la reina Isabel II. Hacía muchos años que tío y sobrina no se veían. El duque aprovechó la visita para pedirle permiso a la reina para ser enterrado en un cementerio de la familia real, en Frogmore. También pidió que Wallis fuera sepultada a su lado y que, en ambos casos, el servicio religioso se realizara en la capilla de San Jorge. La reina Elizabeth II le prometió que sus deseos serían atendidos. En 1967, el duque y la duquesa de Windsor participaron en su primera ceremonia pública junto a la reina desde que Edward abdicó del trono en 1936. El evento fue la inauguración de una placa conmemorativa para la reina Mary de Teck, madre del duque. En 1971, los médicos descubrieron que Edward sufría de un tumor maligno en la garganta. El 9 de mayo de 1972, a punto de cumplir 78 años, el duque de Windsor murió en su cama en su residencia en Francia. Como la reina Elizabeth II había prometido, los restos mortales del duque fueron velados en la capilla de San Jorge, donde miles de personas vinieron a despedirse. Wallis viajó a Londres para asistir al funeral en un avión que la reina puso a su disposición y fue alojada en el Palacio de Buckingham, donde no había pisado desde 1935. Logró mantener la compostura en público porque estaba fuertemente sedada. Sobreviviría a su marido por 14 años, confinada en su residencia en Francia y lejos de los pocos amigos que le quedaban. Gracias a la fortuna dejada por el duque, ya no tenía de qué preocuparse. El hombre, que hasta el final de sus días había reivindicado para ella el título de Alteza Real, ya no estaba a su lado, y Wallis se encerró en sus recuerdos. Gozaba de una salud envidiable, pero a finales de 1972 sufrió algunas caídas, se rompió la cadera y algunas costillas, lo que la obligó a permanecer inactiva por un buen tiempo, algo que odiaba. Casi nunca salía de casa y rara vez iba al teatro o al cine. Tenía miedo de ser atacada por alguien o secuestrada en su propia residencia. Durante años después de la abdicación del rey, continuó recibiendo cartas diarias con insultos y amenazas. La dama estadounidense, por quien un rey renunció al trono y a todo un imperio, murió senil el 24 de abril de 1986, en su casa en Francia. Tenía 90 años y apenas pesaba 39 kilos. Mucho se ha hablado y se sigue hablando hasta el día de hoy sobre Wallis Simpson, aunque la mayoría de los biógrafos coinciden en que fue víctima de su propia ambición. Vivió el cuento de hadas definitivo, convirtiéndose en la adorada favorita del soltero más glamuroso de su época. El idilio salió mal cuando, ignorando sus peticiones y su opinión, él renunció a su posición para pasar el resto de su vida con ella. Sus restos mortales fueron repatriados a Inglaterra, donde la reina Elizabeth ordenó la realización de una sencilla ceremonia privada. La plebeya divorciada estadounidense que cambió el curso de la historia de la monarquía británica está enterrada al lado de su devoto marido.